días, bienvenidos a todos en esta mañana. A todos los que no veis a través de YouTube, también bienvenidos. Vamos a iniciar el culto. Le voy a pedir a Verónica que por favor inicie en oración este tiempo. Amén. Bueno, como sabéis, ayer tuvimos los bautismos. Se bautizaron de nuestra iglesia 3, aunque una es de más lejos, pero la consideramos como de nuestra iglesia, que fue Julia, hija de África y Juanza, que fueron Gabriela y Midalut. A pesar de circunstancias, la verdad es que hubo más asistencia que en otros años y sinceramente también, por lo menos me dio la sensación que hubo como más comunión que otros años. Fue un ambiente muy bueno en ese aspecto, estuvo bastante bien, nos hizo un día muy bueno a pesar de la amenaza de tormenta, pero nos hizo un día muy bueno. Y pues ayer, recordando ese tiempo, también me acordaba del Salmo 133, donde dice David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ayer fue un tiempo de armonía, un tiempo de comunión. Pero sigue diciendo David el por qué es bueno, ¿no? Eso. Y dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y aquí, en la última parte del versículo 3, viene lo que es la promesa de Dios. Porque dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ayer fue un día de bendición, ayer fue un día de comunión y también fue un día donde el Señor estaba ofreciendo a quizá personas que estuvieran allí inconversas esa vida eterna. Así que fue un buen tiempo, un tiempo muy bueno, a pesar de las circunstancias, y lo pasamos bastante bien. Hay una cosa que no me resisto a decir, y es que una de las cosas que ayer más eché de menos fue poder participar en los juegos. Aparte de que estaba un poco malo, pero uno ya se va haciendo un poco mayor. Ya son 20 largos años asistiendo. Y una de las cosas que más me produjo gozo fue ver cómo los que hace 25 años eran padres, hoy son abuelos. Y aquellos que no teníamos hijas, pues hoy tenemos hijos. Y aquellas que eran así pequeñitas y pequeñitos, pues verlos hoy precisamente con otros pequeñitos, ¿no? Y eso también produce gozo y alegría, porque ves cómo el Señor va también bendiciendo y va dando de esa misericordia y de esa gracia, ¿no? Y ayer también fue algo magnífico y maravilloso ver tanto joven, matrimonios jóvenes allí, dispuestos, dando también testimonio, no bajando a las aguas, que hubo también muchos jóvenes, pero dando testimonio de lo que viven cada día, y es una alegría. Nos vamos haciendo mayores, pero el espíritu siempre es el mismo. Pues nada, como digo, como dice aquí: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Bien, pues los niños hasta 10 años pueden pasar con Nancy, y los de 10 años en adelante abrimos nuestras Biblias en el libro de Números,
capítulo 22. Vamos a tener esta mañana 3 lecturas. La primera se encuentra en Números, capítulo 22, versículos del 1 al 7. Números 22, versículo 1, dice así: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 2 y versículos del 1 al 9. Deuteronomio 2, versículos del 1 al 9, que dice así: Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y mandaba al pueblo diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat y Ezión-Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y por último, en este mismo capítulo, versículos del 16 al 19, que dicen así: Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón no les molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Hasta aquí la palabra del Señor, que en esta mañana va a compartir con nosotros Juansa. Os dejo con él. Un poco alto el púlpito para mí. Muy bien, pues buenos días a todos. Y cuando bajábamos a África y andando decíamos: es que esta es nuestra casa, ¿no? Hemos estado aquí tantos años que venimos con alegría y nos sentimos muy, muy cómodos. Y nos gustaría vivir en Colmenar, pero de momento el Señor nos tiene en Cataluña. Hace, ahora en julio, 5 años que regresamos del Ecuador a Cataluña y estamos allí. Entonces quiero explicar un poco de nosotros, muy cortito y sencillo, para no robar tiempo la palabra, y comentaros 3 aspectos rápidos. El primero, como familia, estamos allí viviendo en Molins de Rey, estamos bien. El Señor, no contamos con ello
abrí un colegio evangélico cerquita de casa, donde África es maestra, y yo después de acabar los estudios, pues en enero también comencé a trabajar allí como profesor de Biblia y encargado de las instalaciones. Así que estamos trabajando allí a medio tiempo en este ministerio y es una bendición del Señor y una puerta que no contábamos con ella. Como familia, contaros también que estamos en un proceso para ser familia de acogida. Hay menores que por diferentes circunstancias no pueden convivir con su familia y no hay un familiar cercano que tampoco los pueda tener en condiciones. Entonces la ley pide que no estén en centros y que puedan estar dentro de una familia hasta que su situación se vuelva a la normalidad o pueda volver con su familia. O no, no se sabe. También es algo que siempre hemos tenido en el corazón y hemos iniciado ese proceso, ya hemos tenido varias reuniones y también estamos esperando a ver cuál es la voluntad del Señor. Y por último, no sé si Daniel lo tiene ahí puesto, aunque no se ve entero, pero bueno, luego lo dejaré allí colgado. Como familia tenemos un corazón misionero y nos apasiona a Dios y nos apasiona la montaña. Y una necesidad que hemos visto en Molins, donde nos congregamos, somos miembros, es que vienen muchas personas de la comarca a nuestra iglesia. Hay 6 municipios muy pegaditos, algunos están a 4, el máximo está a 12 kilómetros, donde hay 60.000 personas sin presencia evangélica. No hay ninguna iglesia en esta zona. Entonces, el proyecto Flow Church, que es una iglesia que fluye, es a través de actividades al aire libre y sobre todo el senderismo, es un senderismo muy light, que puede venir todo el mundo, es trabajar el evangelismo en estos pueblos y trabajar con estas personas. Todo el mundo tiene una espiritualidad. La espiritualidad es tan sencillo como un día te despiertas y dices, ¿por qué es esto? ¿O qué va a pasar mañana cuando me muera? Y esa espiritualidad está en todas las personas y es muy creciente. Hay muchas personas que no van a entrar nunca a una iglesia porque les da apuro, porque tienen prejuicios, por lo que sea, pero sí que pueden ir a caminar contigo al campo. Entonces la idea es hacer actividades en esos pueblos, que invitemos a las personas y dentro de la revelación general de la naturaleza la gente se suele relajar y poder tener conversaciones significativas. Esa es la idea, empezar con un pequeño grupo, trabajar en esa comarca y es un proyecto totalmente evangelístico. Con la idea que al final en uno de estos pueblos podamos tener una iglesia, una comunidad de fe. Entonces aquí hay un QR, si luego lo queréis coger, viene explicado todo de una forma sencilla. Es un cuestionario, no tienes por qué contestar, simplemente viene la información, donde vienen los fundamentos bíblicos, donde viene la comarca, donde viene el método de trabajo, de una forma clara y sencilla. Y al final pone si quieres colaborar en el equipo de oración o quieres colaborar con tus manos o en situ ahí. ¿En qué punto estamos? Hacer una obra nueva es un trabajo complicado y tedioso y lleva mucho tiempo. Entonces, por un lado, nosotros vamos a empezar a trabajar en la zona, buscamos personas que oren, puede ser de cualquier parte del mundo, pueden recibir por privado los motivos de oración o entrar en un grupo de WhatsApp y buscamos personas que quieran colaborar de una manera más activa. Mientras esto se está formando y empezamos a caminar por la zona con la iglesia de Molins y otras iglesias, con la federación, el departamento de misiones, se va trabajando el área también burocrática. Entonces, por un lado hay trabajo de campo y trabajo burocrático para que todo se pueda unir. Así que estamos en ese punto. Necesitamos sobre todo oración y que el Señor nos guíe y ya vamos recibiendo personas y respuestas, pero es un trabajo gozoso pero muy arduo. Así que esto lo dejaré por allí y luego el que quiera pues puede hablar con nosotros directamente
o puede verlo en casa tranquilamente. Y si quiere más información ampliada, tengo un proyecto muy largo, muy desarrollado, pero eso no quiero enviarlo a todo el mundo, eso más para las iglesias o gente que tiene un verdadero interés. Con eso puedes tener interés si quieres. Bien. Ya, ¿no? ¿Puedo decir algo más? ¿No? Bien. Pues si puede poner, Daniel, la presentación en el capítulo de Números. Cuando predico en Molins siempre me piden un título porque hacen una carátula. Y el título es Voluntad perfecta frente a la voluntad permisiva de Dios. Y cuando pongan la presentación, pues comenzamos. Pero son los dos conceptos que vamos a trabajar en esta mañana en varios capítulos de Números. Un poquito más grande, si se puede, y si no, con ver la foto es suficiente. Ahí vemos un joven que se acaba de graduar. Este joven se llama Chris McCandless, y si ves la fecha, ves que ya falleció. Era un joven con unos ideales muy fuertes, con una voluntad firme y que amaba la libertad. Era de una familia acomodada de Estados Unidos. Su padre, de hecho, trabajaba o trabaja en la NASA, y él chocaba mucho con su familia. La familia quería que hiciera la carrera, que estudiara, tenía mucho potencial, y él quería ser un espíritu, por así decirlo, libre. Ya en el instituto viajaba todo el verano con su coche, no daba señales de vida, y 2 días antes de empezar las clases llegaba a su casa. No quería hacer la universidad, pero su padre le insistía. La voluntad del padre era: haz una carrera o 2, desarróllate, trabaja. La voluntad de este joven era ser libre y vivir en la naturaleza. Así que, sin decir nada, calladito, acaba la carrera y desaparece, comienza a viajar. Abandona su coche, rompe su identidad, quema su dinero y empieza a tener una vida de trotamundos, vagabundos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hay problemas técnicos. Bueno, yo sigo explicando. Él, por ejemplo, llegaba a una ciudad, trabajaba un tiempo, su rifle, sus cosas de supervivencia las dejaba enterradas, y cuando juntaba un poco de dinero, volvía a la carretera, volvía al autostop. Recorre casi todo el oeste de Estados Unidos, compra una canoa y en esa canoa consigue llegar hasta México. Se cambia su nombre por Alexander Supertramp y decide vivir esa vida. Se pone muy de moda por un libro, Hacia rutas salvajes, una película, y al final él siempre tiene en la mente ir a Alaska y vivir de lo que puede cazar y recolectar. Emprende ese viaje a Alaska y encuentra en medio de la nada ese autobús. Unos 30 kilómetros andando dentro de Alaska, y encuentra ese autobús, lo llama el autobús mágico, y decide vivir ahí. Va cazando lo que puede, va leyendo, y él anhela esa libertad. Es su voluntad, es su decisión vivir así. ¿Puedes poner alguna foto más? Ahí le vemos en el autobús. ¿Podemos poner una más? Ahí de cerca. Y otra más. Y esa es su última fotografía. Como veis, ya está un poco demacrado, está delgado, está desnutrido. Cuando él llega, los ríos aún están helados y puede cruzar. Cuando lleva 2 meses en Alaska, se ha producido el deshielo y no puede volver a cruzar el río. La caza no le da suficientes nutrientes, come patata silvestre y parece ser que al comer la semilla de la patata se envenena.
4 meses en Alaska y fallece dentro del autobús. Esa libertad acaba en tragedia. Para unos es un joven a quien imitar, para otros es un temerario, porque se adentró sin las botas, sin los rifles y las cosas necesarias. Y para muchas personas es como un ídolo. Muchas personas deciden ir a ver ese autobús, algunos mueren, otros son rescatados, y al final el gobierno de Estados Unidos llega con un helicóptero y se lleva el autobús para que nadie se atreva a imitarlo. ¿Puedo pasar a la última? Y entonces aquí vamos al concepto teológico de esta mañana. Voluntad perfecta de Dios frente a voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva? El hijo pródigo. El padre permite que el hijo salga, experimente y no sabe si va a regresar. ¿Cuál es la voluntad perfecta? Jesús dice: Padre, si quieres pasarme de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sí cumple la voluntad perfecta de Dios. Y en el pasaje de Números, en esta mañana, vamos a ver todo el rato esta tensión entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Hay 3 personajes: Balac, rey de Moab; Balaam, que es un adivino, ahora veremos sobre él; y el pueblo de Israel que ha llegado a la tierra de Moab. Entonces el contexto es que Israel está terminando su travesía de 40 años por el desierto. Podemos citar este pasaje en 38 años y medio, están cerca de Jericó y están pegados a la tierra de Moab. Si lees un poquito más atrás en Números, ves que el pueblo de Israel viene de ganar grandes batallas. Y todo el tiempo, cuando leemos, vemos que el pueblo es inmenso, lo iremos leyendo, es numeroso. Así que el rey, Balac de Moab, siente miedo. Un pueblo muy numeroso ha llegado a la orilla de mi tierra, ¿y cómo le voy a vencer? Podemos romper una lanza a su favor, porque él sí que entiende que esto es algo espiritual. Militarmente no puedo vencer a Israel, entonces tengo que derrotarlo espiritualmente. Y va a buscar al profeta Balaam. Balac no había entendido algo. En Deuteronomio hemos leído, versículo 9, y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque ella ha dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y en el versículo 19 también leemos: y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendes con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por heredad. Si Balac hubiera conocido esto, sabría que Israel no tenía que tocar al pueblo de Moab. La voluntad de Dios era no tocarlos porque eran descendientes de Lot. Pero él llama al profeta. Números 22, versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río. Cuando dice el río se está refiriendo al Éufrates, ¿sí? Está en otra comarca. En la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Llaman a Balaam. Balaam es un personaje misterioso y contradictorio. En la Biblia tiene más texto que muchos discípulos o que María, madre de Jesús. Y es un adivino que habla con Dios. Entonces nos puede parecer que es un hijo de Dios, pero ahora veremos
que no es así, que es un falso profeta. Josué 13:22 dice: también mataron a Balaam, hijo de Beor, el adivino, los hijos de Israel, entre los demás que mataron. Miqueas 6:5 nos dice: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Nos habla de un mal consejo. Y en Nehemías 13:1-3 dice: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndose al pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces, para que nos situemos, Israel llega a Moab, el rey llama a este falso profeta y quiere que maldiga al pueblo de Israel. Versículos del 7 al 14, solo leeremos algunos. El rey Balac envía una comitiva, ¿sí? Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Bien. El rey Balac envía la comitiva. Una comitiva que va totalmente en contra del plan y la voluntad de Dios. El versículo 8, fijaros, dice Balaam: yo os daré respuesta según Jehová. Cuando se utiliza la palabra Jehová, en hebreo es la palabra Yahvé, que es el Señor. Eso implica una intimidad personal con Dios. Balaam parece que conoce a Dios. Sin embargo, cuando Dios le responde, versículo 9 dice: y vino Dios. Versículo 9, vino Dios. Versículo 12, le dijo Dios. Versículo 20, y vino Dios. Y la palabra Dios es la palabra Elohim. Y Elohim es un Dios más general, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que Balaam no tiene una relación personal con Dios. Ayer en los bautismos se decía: ¿crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? No decimos: ¿crees en Dios como tu Dios y Salvador? Esa es la idea. No hay una relación personal entre Balaam y el Señor. Y lo demuestran esas dos palabras. Entonces, el versículo 8 del capítulo 22, Balaam dice: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así que se quedaron allí esperando la respuesta. Y el versículo 12 es la clave de esta primera tentativa. Dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Moab y Balac y Balaam quieren torcer la voluntad de Dios. Quieren maldecir al pueblo. Y la primera respuesta del Señor es: no lo maldigas, porque bendito es. Esa es la voluntad perfecta de Dios.
Sin embargo, ellos van a intentar todo el rato, en diferentes ocasiones, van a intentar torcer esa voluntad de Dios. En esta primera tentativa, Balaam les dice, marcharos, y este pueblo no lo puedo maldecir. Pero no es un no rotundo. No dice, no vengáis más o nunca iré con vosotros. Así que los versículos del 15 en adelante, solo leo 15 y 17, segunda tentativa de torcer la voluntad de Dios. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Manda una comitiva mucho más distinguida, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. En la primera tentativa podemos aprender tres cosas. La primera es que no basta con conocer el nombre de Dios. Tenemos que tener una relación personal con Él. Balaam lo llama Jehová, pero Dios no le responde igual. No podemos maldecir lo que Dios ha hecho bendito. Si Dios bendice algo, por mucho que yo me esfuerce, bendito es. Y enlazando con la segunda tentativa, vamos a ver que la obediencia parcial es desobediencia. Balaam no dice, no pienso ir nunca, voy a obedecer a Dios, no voy a maldecir lo bendito, sino que cuando entra el dinero, la cosa tambalea y ya no es una obediencia total. Cuando a nuestros hijos le decimos recoge la mesa, ¿has recogido la mesa? Y dicen, sí, mi parte, ¿no? Es una obediencia parcial, pero es una desobediencia porque ha recogido lo suyo, pero lo demás no. En este caso, al ser tentado por los príncipes, al ser tentado por el dinero, hay una tensión. Versículo 20. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos para que hagas lo que yo diga. Voluntad perfecta, no maldigas a este pueblo. Voluntad permisiva, aunque Dios se enfada, entra en cólera, le deja ir, ¿sí? Y aquí está demostrando que Dios a veces permite ciertas cosas, pero para al final llegar a su propósito, un propósito mayor. Entonces, segunda tentativa, crea una tensión. En vez de decir no, va a haber dinero, va a haber otras cosas. Y Dios permite ir. Hace un año o dos hablaba con un padre del colegio que es taxista. Y yo le preguntaba por la vida del taxi. Oye, ¿has llevado a algún famoso? Me decía, sí, a este, al otro. Y le dije, ¿y qué tal por la noche? Que los taxistas viven muchas circunstancias por la noche, aparte de que es peligroso. Y él me dijo, hace poco recogí un chaval. Entra nervioso en el taxi y empieza a explicarme que a las 5 de la mañana tiene que recoger a su novia en el aeropuerto, pero que le lleve a casa de otra chica.
y tenía tiempo para ir a casa de la otra chica, que pasara lo que tuviera que pasar y volver. La voluntad perfecta es: vete con tu novia, no vayas al otro sitio. La voluntad permisiva es que él ya estaba montado en el taxi hacia el lugar. Cuando se lo contó al taxista, pensaba que le iba a decir: muy bien, ¿ves? ¿No? Pero el taxista era creyente y lo confrontó. Le dijo: tú no tienes que hacer esto. Así que el chico estaba, que entraba el taxi, que salía, que no se había apoyado por el otro. Al final, ¿qué creéis que pasó? Subió a casa de la chica, ¿no? Tuvo esa tensión: ¿qué es lo correcto y qué es lo que yo quiero hacer? Aunque el Señor le había mandado a este hombre taxista, él tomó su propia decisión. Así que en este caso, Dios permite que vaya, pero no es la voluntad de Dios. Pero va a haber un propósito que luego veremos después. Versículos 21 hasta el 35 es un pasaje conocido y complicado, porque un burro va a hablar, ¿sí? Balaam parte hacia Moab y va en la burra de toda su vida. Versículo 21 y 22. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. Quiero que entiendas el pasaje. Cuando en la Biblia dice el ángel de Jehová, es una teofanía, es el mismo Cristo con forma de ángel. Es un ángel que está velado a los ojos de Balaam, pero la burra sí que lo percibe, ¿sí? Y se sale del camino. Vuelve a suceder la historia, versículo 25. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Primera vez sale del camino, segunda vez para contra una viña. Y Balaam azota al asna. Versículo 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. 3 veces hay un encuentro, 3 veces el asna decide tomar otro camino y 3 veces Balaam azota el asna. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacer siempre contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría, y ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová
he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Es un texto un poco complejo. Y hay un dicho muy castellano que dice, cuando el tonto coge la linde, se acaba la linde y el camino sigue, ¿no? Cuando alguien coge un camino y está cegado en esa dirección, no importa las señales, no importa lo que suceda, que él sigue en el camino hasta que se estampa. Fijaros, el Señor usa la creación. Hasta un animal tiene esa capacidad, en este caso espiritual, de ver lo que está sucediendo. Dios está permitiendo que Balaam avance, ¿sí? Lo está permitiendo. Pero le está demostrando su fuerza, su poder, diciendo que tu camino, tus intenciones, realmente son perversas. Estoy permitiendo que tú avances a maldecir al pueblo. Pero yo le voy a dar la vuelta a todo esto. Me acuerdo mucho del hermano Eustasio, muchos se acordaréis de él, en Manzanares, que él tenía el deseo de tener una perdiz. Una perdiz es un pájaro pequeñito que corre por el campo. Salió al campo y no encontró perdices. Y él podría haber dicho, bueno, pues desecho esa idea. Tampoco es una idea mala, ¿no? Fue una segunda vez a lo que se llama correr los pollos. La madre va corriendo y los pollos van detrás y tú intentas coger a la perdiz para llevártela. Eustasio ya tenía una edad y no era capaz de coger los pollos. Y se quedó ahí. Pero él tenía el deseo en su corazón de tener una perdiz. Y el día de su cumpleaños, en pleno centro de Madrid, cuando sale de la iglesia, debajo de un coche, estaba la perdiz, ¿no? Y él pensaba, el Señor por fin me ha dado la perdiz, ¿no? Estaba contento. Esa perdiz fue malísima. Rompió cosas, se escapó, molestó a los vecinos y todo ese buen deseo que él tenía de tener el pájaro, al final no fue una cosa tan buena, ¿no? Dios permitió ese deseo, pero no fue tan bien la cosa. En este pasaje vemos como 3 veces el ángel de Jehová se pone delante. Pero lo importante es el corazón de Balaam. Es la verdadera intención. Estás cumpliendo lo que yo te digo, pero ¿cuál es el propósito real que hay en tu corazón? Aunque Balaam desobedece, aunque Dios reprende, va a permitir, porque su voluntad es bendecir a su pueblo, ser fiel a su pueblo y tener ese propósito con ellos. Muy bien. Capítulo 23. Y con esto ya vamos terminando. No quiero alargarme más. En el capítulo 23 va a haber 3 tentativas de volver a torcer la voluntad perfecta de Dios. En el 22, en el capítulo 22, versículo 40 y 41, Balac y Balaam ya se han encontrado, ¿sí? Versículo 41. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Babot Baal. Y desde allí vio a los más cercanos al pueblo. El pueblo de Israel es tan inmenso que aun subiendo a un lugar alto, no eran capaces de verlo completo. Y Balaam dijo a Balac, edifícame 7 becerros y 7 carneros. Balac
hizo como le dijo Balaam y ofrecieron a Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: paro ahí. Balac y Balaam están ubicados en un sitio alto. Hacen 7 sacrificios paganos. Y cuando Balaam se separa del rey, lo que hace es mirar las entrañas de las bestias sacrificadas. No está buscando a Dios. Está mirando si Dios le habla en medio de ese sacrificio. Y de ahí tiene que decir lo que Dios le diga. Balac espera una maldición, ¿sí? Y el resultado va a ser una bendición global. No lo voy a leer entero, solo voy a leer el versículo 8, 9 y 10. ¿Por qué maldeciré yo a aquel Dios? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué desecrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. Balaam está reconociendo que es un pueblo diferente a los demás. Es un pueblo elegido y bendecido por Dios, y es un pueblo que no será contado entre las naciones. Hay una bendición global. Y el versículo 10, él le gustaría entrar dentro de esa bendición. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. De maldición, voluntad permisiva, pasamos a una voluntad perfecta, a una bendición global. Aquí se podía haber acabado la historia, ¿sí? Pero en Números 23, del 13 al 24, hay un segundo intento. Versículo 13 nos dice la ubicación y el panorama. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos los verás, y no los verás a todos. Y desde allí maldecirás. Primer intento no funciona. Segundo intento, cambiamos el ángulo. Y otra vez, 7 carneros, 7 bueyes, 7 sacrificios. Otra vez Balaam coge las entrañas. Balac espera una maldición. Y Balaam, versículo 21, que dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Un pueblo que pertenece a Dios. Y el versículo 24 nos dice: un pueblo que va a vencer a sus enemigos. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. De maldición pasamos a una bendición mucho más matizada. Nos habla de la protección divina sobre Israel. Así que hay un pueblo bendito y un pueblo que va a vencer a sus enemigos. El versículo 25,
Balac está un poco ya desesperado y le dice, ya que no los maldices, tampoco me los bendigas. Si no me los puedes bendecir, por lo menos no me los maldigas. Así que vuelven a la carga. Versículos 28 al 30 van al monte que se llama Peor. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que miró hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Y ahora aquí hay un pequeño cambio. Ya no va a mirar las entrañas, ¿sí? 24:1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso rostro hacia el desierto. Las primeras veces miraba el sacrificio, la segunda vez busca a Dios, mira hacia el recinto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, tercer intento que falla. Y ahora vamos a ver cuál va a ser la promesa que hay aquí. Versículo 7. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá un rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Balaam empieza a hablar de un rey y un reino. Y en el versículo 17, que es la última profecía de Balaam, nos dice 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá sienes de Moab. Estrella viene en letra mayúscula. Cuando leemos Apocalipsis 22:16 nos dice que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. 3 intentos, 3 cambios de ubicación y Dios promete un pueblo grande, una familia espiritual. Dios promete un pueblo que va a vencer a los enemigos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y Dios promete un rey, una estrella, un salvador. Por los labios de un profeta pagano, Dios está diciendo que Cristo va a venir y que Cristo va a cumplir esa voluntad perfecta. ¿Y cuál es la voluntad perfecta? Lo hemos leído antes. Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Carga con toda la iniquidad, con todo lo que nosotros hemos hecho, y solo si nosotros nos arrepentimos y creemos que esa sangre nos limpia, podemos tener esa relación personal con Él. Entonces sí que le podemos llamar Yahvé, Jehová, Señor. Hay una tensión tremenda, lo que estos hombres quieren hacer y lo que Dios quiere hacer. Y al final Dios cumple su propósito. Pero nosotros podemos vernos reflejados en Balaam. Balaam es un personaje que también aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Segunda de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el premio de la maldad. Aquí Pedro está condenando a los falsos maestros y su codicia, y lo está comparando con Balaam.
Y nosotros quizás queremos seguir en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios porque tenemos otros planes, otros propósitos, o la codicia, o hay algo que ha entrado en nosotros que nos impide seguir la voluntad perfecta de Dios. Judas 1:11 dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core». Tres buenos personajes bíblicos, ¿sí? Core y sus hijos, Caín y Balaam. Los tres buscaron sus intereses personales antes que la voluntad de Dios. Y nosotros, sin llegar a esos extremos de estos personajes, también podemos tener muchos deseos, muchos afanes personales que nos están alejando de la voluntad del Señor. Y un último texto, y voy terminando. Apocalipsis 2:14. Jesús está hablando a la iglesia en Pérgamo, dice: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación». El camino de Balaam es idolatría e inmoralidad. ¿Cómo pensáis que acaba la historia de Israel y Moab? Dios la ha hecho bendito 3 veces, pero Balaam aconseja al rey: si quieres vencer a este pueblo, tiene que ser a través de las mujeres. Así que los hijos de Israel cometen fornicación con las hijas de Moab, y de esa forma el pueblo se contamina. Así termina la historia. Este Balaam no puede maldecir al pueblo, pero puede buscar otro camino. Entonces, ¿cómo lo conectamos con nosotros? Nosotros queremos hacer la voluntad, deberíamos hacer la voluntad de Dios, pero hay muchos Balaanes que nos llevan por el otro camino, y en ocasiones el Señor lo permite. ¿Qué aprendemos hoy? Volviendo a Alexander Supertramp, él estaba encabezonado en vivir en Alaska y ser libre durante un tiempo, no siempre lo que pudiera. Sus padres no estaban a favor, varias personas en el camino tampoco estaban viéndolo claro, y de hecho la última persona que lo vio con vida vio que no iba preparado, que llevaba un rifle pequeñito, no podía cazar bien, llevaba poco arroz para sobrevivir y ni siquiera llevaba calzado adecuado. Esta persona le dio sus botas y él decidió vivir libre. No escuchó esas voces y el resultado fue que él murió de hambre. Fue una muerte realmente triste. Cruzó el río y no pudo volver atrás. Y nosotros a veces nos empeñamos también en cruzar el río. El Señor dice: no vayas por ahí, pero tú decides ir por ahí. Y puede que al final tenga buenos propósitos, como el hijo pródigo, o puede que sea un camino de muerte, como el tipo del autobús. Como creyentes, debemos buscar la voluntad perfecta de Dios. Y entonces yo me puedo preguntar: ¿cuál es la voluntad de Dios? En algunas iglesias te lo profetizan y te lo dicen. Sal corriendo de ahí. De los que declaran y te dicen lo que va a ser de tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero la meta del creyente es que nos parezcamos cada vez más al carácter de Cristo. Que nos acerquemos cada vez más a su voluntad. Yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios, pero puedo saber cuál no es
la voluntad de Dios. Y hay un texto en Romanos, muy conocido, Romanos 12:2, que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la voluntad de entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo me convierto, cuando yo transformo mi mente, cuando yo dejo que el Señor haga su obra a través de mí, ahí estoy buscando su voluntad. Y si leemos varias versiones, dice la Nueva Versión Internacional, para que verifiquéis. La Nueva Traducción Viviente dice en este versículo: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Aprenderás a conocer. La palabra de Dios para todos nos dice: así podrán entender lo que Dios quiere. Cuando yo me mantengo en obediencia a Dios, cuando yo quiero hacer su voluntad, cuando Dios hace su obra a través de mí, entonces estoy siguiendo esa voluntad perfecta. ¿La voy a poder seguir siempre? Es imposible. Ahí está la voluntad permisiva. El Señor también nos enseña, nos reprende cuando nos equivocamos. Con amor, con verdad y con gracia. Entonces, como cristianos, nosotros debemos buscar siempre esa voluntad. Y debemos llevar a los demás a que busquen esa voluntad. ¿Cómo? Puede ser por un falso profeta, puede ser por un burro que habla. Dios puede hacerlo de cualquier manera porque Él es poderoso. Pero su voluntad se va a cumplir. Y la bendición para nuestra vida es que nosotros estamos buscando constantemente en nuestra vida, volviendo a Dios, buscando cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que el Señor nos bendiga, nos muestre su voluntad y bendiga la palabra en esta mañana. Gracias, Juansa, África, y gracias también al Señor por permitir y por poner también siervos para exponer su palabra. Vamos a terminar este culto en oración y le voy a pedir que por favor Milton sea él quien despida en oración. Dani, si das un micro, y cuando terminemos no os vayáis corriendo. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es viva y eficaz para cada una de nuestras vidas. Gracias también por utilizar a cada uno de tus siervos, de tus hijos, para poder experimentar y poder transmitir lo que es asimismo esa obligación y esa responsabilidad de transmitir tu palabra, Señor. Te damos las gracias por mostrarnos en cada uno de nuestros corazones cuál es la voluntad la que debemos seguir. Quizás muchas veces nos sentimos identificados en que somos expuestos, desviados de tu voluntad, Señor, pero tú manifiestas, Señor, que nosotros debemos asimismo buscar la voluntad perfecta para ti, Señor, no para nosotros, la que sea de tu agrado, Padre amado, la que nosotros podamos vivir dignamente delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a autorreflexionar, Señor, y a ver, Señor, en qué debemos mejorar con respecto a seguir tu voluntad, Padre amado. Dejamos, Señor, cada uno de nuestros corazones delante de ti, que nos ayudes a poder vivir tu palabra, no simplemente escucharla, Señor, y asimismo que podamos compartir con los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que nos despidas, Señor, de estos momentos de aquí, Señor, más no de tu presencia, que podamos, Señor, ir a cada uno de nuestros hogares, que nos cuides a lo largo de esta semana, Señor, y que asimismo nos ayudes, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor. Te damos las gracias por todo este tiempo que ha sido de bendición y dejamos en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Amén.
Bueno, ayer, como sabéis, también nos tocó el café. Ya podéis, o sea, ya estamos despedidos. Y hubo alguien que llevó helados. Quedaron muy poquitos. Los helados de chocolate y demás fueron los primeros que desaparecieron. Pero sobraron algunos de esos que son flash. ¿Sabéis lo que es, no? Eso es lo que has traído, ¿no? Así que para los niños hay en la nevera flash y para los que no son tan niños también. Vale, o sea, podéis tomar alguno. Pero sobre todo darle las gracias a Joana por haberlos traído y querer compartirlos con nosotros. Y dar las gracias también a todos los que ayer también quisieron y trajeron para compartir en el café. Así que niños, podéis ir a la cocina que allí os esperan los flash.